y nos acompaña desde hace un tiempo, gracias a la casuística y a la experiencia que he tenido en consulta con los productos. Esto es importante que ustedes lo sepan antes de poder salir. Entonces, sin más preámbulos, les voy a anotar. Bueno, muy buenas noches, María. Muchas gracias por la presentación. Primero que todo, agradecerles la presencia en esta noche. Espero que podamos compartir algunos conceptos que vamos a traer a continuación. Y de paso, agradecer también a Alternative Farmacia y a Molecular por permitirme estar acá. Para mí es un gran orgullo. Tuve la oportunidad de formarme como médico aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, venir a esta ciudad me trae unos recuerdos supremamente bonitos. Además que Medellín para mí sigue siendo un paraíso de esos inalcanzables. Entonces, vamos a conversar sobre este tema, que es el intestino de las articulaciones, pero dentro de ese tema lo que más me gusta es la frase que sigue, que son las estrategias integrativas en salud preventiva. Porque finalmente cuando uno habla de temas como estos que vamos a conversar, definitivamente tenemos que hablar de integralidad. Aquí hablar por separado de los conceptos realmente no hace la eficacia de lo que queremos lograr. Bueno, estos son mis conflictos de intereses, soy speaker para estas empresas, pero también quiero contarles que con Molecular Farmacéutica, gracias. Con Molecular Farmacéutica pasa algo, y es que yo conocí Niloma y conocí Belle-Époque no por visita médica ni por ningún contacto en ese momento con el laboratorio. Y eso es importante porque estos conceptos que yo les voy a contar son conceptos que he podido recoger a través de la formulación y la experiencia que hemos tenido con los pacientes. Y posteriormente, después de conocer Niloma y Belle-Époque y tener una experiencia real con nuestros pacientes, tuve la oportunidad de conocer el laboratorio y de poder estar aquí. O sea, aquí la historia es un poco al revés de lo que normalmente pasa, que a uno le presentan la visita médica, uno utiliza los productos y se va casando con ellos. Aquí fue al revés. Entonces, eso hace un poco más importante este conflicto de intereses, porque es claro que los conceptos que voy a entregar aquí no son conceptos, digamos, impartidos por el laboratorio, sino que han sido la experiencia que posteriormente se han complementado. Bueno, entonces empecemos a hablar de un tema que es microbioma y microbiota. Y lo primero que quiero dejarles acá es la diferencia entre microbiota y microbioma, porque no me perdonaría que ustedes salgan de esta charla diciendo que son las mismas cosas o utilizando una cosa para otra, porque normalmente uno escucha la gente hablando de microbiota cuando quiere hablar de microbioma y al revés. Microbiota, o sea, con T, es hablar de microorganismos, de bacterias u hongos incluso que están en algún sistema. Es decir, estamos hablando del microorganismo, eso es microbiota. Cuando ustedes quieran hablar del conjunto de microorganismos del intestino, están hablando de microbiota. Pero, si yo hablo del conjunto de genes que tienen esos microorganismos, estoy hablando de microbioma. O sea, cuando hablo de microbioma, estoy hablando de genes de los microorganismos. Entonces, cuando yo voy a hablar del intestino, de la piel, del pulmón, de la zona genitourinaria, voy a hablar de microbiota, de las bacterias que están allí. Y fíjense aquí, el 95% de nuestra microbiota está localizada en el tracto gastrointestinal, y por eso es que ustedes han escuchado que al intestino le han llamado el segundo cerebro, ¿cierto? Pero lo más importante para tener en cuenta es que nosotros tenemos 150 veces más genes bacterianos que genes de nosotros. O sea, por cada célula que nosotros tenemos hay 10 bacterias. Eso significa que 90% de nuestro ADN es un ADN bacteriano. Algunas personas, alguna literatura van a encontrar que es el 80%. Entonces, para dejar aquí
Claro, entre el 80 y el 90% de nuestro ADN es bacteriano. Y eso es importantísimo, o sea, en términos prácticos venimos siendo más bacterias que seres humanos. Y eso es importante tenerlo presente, porque no podemos pretender erradicar las bacterias que viven con nosotros, que solamente por ponerles un ejemplo, en el tracto genitourinario hay 3 billones de bacterias. Entonces, cuando usted le llega al paciente con un urocultivo, con Escherichia coli, y la paciente no tiene síntomas, pero que le han dado 10 esquemas antibióticos para erradicar la Escherichia coli, y van donde ustedes para que utilicemos otra estrategia, yo siempre le digo a mis pacientes, pero ¿por qué quiere que le quite una bacteria de 3 billones que tiene? ¿Cierto? Déjela ahí, que esa hace parte de su flora, de la flora normal de su tracto genitourinario. Y este es otro concepto bien importante. Nosotros tenemos 10.000 diferentes cepas de bacterias en el intestino. Entonces, aquí viene otra diferencia grande. Una cosa es la cantidad de bacterias que yo tengo, o sea, las unidades formadoras de colonia, y otra cosa es la diversidad bacteriana, la cantidad de bacterias que yo tengo. Una cosa es el número total de bacterias, otra cosa es las diferentes bacterias que nosotros tenemos. Y en el intestino tenemos solamente 10.000 diferentes cepas bacterianas, no unidades formadoras de colonias, sino 10.000 cepas bacterianas. Entonces ahí viene una conclusión importante. Cuando ustedes formulan o tomamos un probiótico que es una bacteria, pues ustedes imagínense, están dándole una bacteria a 10.000 cepas bacterianas que hay. Y aquí viene ese concepto importante de la diversidad o de la ecología. Lo que nosotros vamos a pretender con la suplementación de probióticos es tratar de mantener la diversidad de bacterias. No es tratar de favorecer una sobre otra, sino la diversidad de bacterias, que es lo que finalmente nos va a permitir lograr resultados. Ahora, miren, de las enfermedades que existen, hay algunos artículos que dicen que el 90% de estas enfermedades tienen que ver con algo de la microbiota en general. Ese es un dato pues que todavía no podemos poner las manos en el fuego, porque entonces estamos diciendo que casi todas las enfermedades entonces vamos a hablar de que las vamos a curar con probióticos. Eso no es verdad, pero si buscamos, y ahorita les voy a mostrar una gráfica de tendencias muy interesante de patologías, si le buscamos más o menos el origen de algunas enfermedades, el 90% tiene que ver con alteraciones de la microbiota intestinal o de la microbiota de alguno de los ejes que vamos a hablar. Y este es un dato pues que de cultura general, 2.5 veces el número de veces que los microbios de nuestro cuerpo darían vuelta alrededor de la Tierra de un extremo a otro. O sea, fíjense la cantidad de microorganismos que tenemos. Y este es otro mensaje importantísimo que quiero que lleven. Si con este se lo llevan, quedo supremamente satisfecho. Y es que la microbiota intestinal es diferente en todas las personas. O sea, todos los que estamos aquí tenemos una microbiota diferente. Y eso es lo que ha hecho complicado el tema de microbiota, porque nosotros tratamos y tenemos la tendencia de tratar a todo el mundo de la misma manera. Entonces, usted le dio diarrea, tome probióticos. Le dio acné, tome probióticos. Entonces, sí, está bien. ¿Cuál es el probiótico ideal? Ahí es donde está el problema. Y es donde vamos a mirar cómo tratamos de aclarar un poco ese tema. Pero todas las personas tenemos diferentes microorganismos, estamos poblados de diferentes microorganismos, y eso simula la huella dactilar. Aquí ninguno de nosotros tenemos huellas similares. Bueno, entonces la microbiota intestinal es importante, regulador de la homeostasis corporal, incluyendo efectos intestinales e extraintestinales. Segundo mensaje importante de la introducción es que no todos los probióticos son iguales. Eso, por favor, escríbanlo y subrayenlo con rojo. No todos los probióticos son iguales. Entonces, aquello de que tome probióticos, ¿cuál probiótico tome? Cualquiera, el que le vendan en la farmacia, es porque no vino a la conferencia el día de hoy.
Los beneficios potenciales de los suplementos de multivitaminas y minerales probablemente superan cualquier riesgo en la población general y pueden ser especialmente beneficiosos para las personas mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de suplementación, generalmente suplementación tiene más beneficio que riesgos. Como todo en medicina, pues hay cosas que tienen riesgos y la suplementación tiene riesgos, pero si ponemos en una balanza, realmente esta suplementación va a tener más beneficios que riesgos. Y esto que nos convoca aquí, que la medicina integrativa realmente se centra en enfermedades agudas y crónicas con enfoques holísticos y están basados en esto que es promoción de la salud y bienestar. O sea, cada vez estamos más convencidos de que si nosotros todos unimos estas fuerzas con las diferentes medicinas complementarias que hay, funcional, alternativa, bioreguladora, molecular, etcétera, ortomolecular, etcétera, y logramos integrar esto con nuestros conceptos iniciales de nuestra medicina alopática o medicina convencional, seguramente vamos a lograr mejores resultados, y eso es lo que hoy día los pacientes nos están pidiendo. Un ejemplo muy sencillo, levante la mano quien no haya tenido en el último año un paciente con Helicobacter pylori que haya recibido 3 esquemas antibióticos. Yo creo que ese es el dolor de cabeza de todos los que hacemos consulta. Levante la mano quien en los últimos años no ha visto un paciente con fibromialgia que tiene 10 analgésicos y el paciente sigue igual o peor. Entonces nosotros tenemos que entrar a pensar cuáles son las alternativas y por eso es importante todo este tema de medicina integrativa. Bueno, entonces ustedes aquí tienen algunas variables. ¿Ustedes se están viendo allá o les estoy tapando? ¿Sí? Aquí hay algunas variables que influyen directamente sobre el metabolismo y sobre la salud intestinal. El ejercicio, los fármacos, la dieta, la polución, la edad y el envejecimiento. Y los genotipos, o sea, lo que hoy estamos llamando epigenética. Y es esa conformación genética de todos en un ambiente epigenético. Lo que tiene que ver nuestros genes, cómo se comportan en un ambiente con polución, en un ambiente con la dieta vegana, o con una dieta baja en carbohidratos, o alta en grasas, etc. Todo esto tiene un impacto sobre el metabolismo intestinal y sistémico, y finalmente esto va a llevar a que quien lleve aquí del bulto es estos microorganismos que están en el intestino, que es donde arranca todo, y viene una serie de liberación de toxinas, que vamos a ir viendo toxinas que van a generar esa interacción entre el intestino, los microorganismos y todos estos órganos que ven aquí. Y todos estos órganos que ustedes ven aquí están demostrados científicamente con un alto nivel de estudios ya publicados en revistas indexadas, en donde se ha demostrado que la microbiota intestinal tiene impacto en estos órganos que ustedes ven aquí. O sea, ya hace 10 años quizás decíamos que probablemente la depresión se podía asociar con alteraciones de la microbiota intestinal. Hoy día sabemos que la disbiosis y la alteración de la microbiota intestinal tiene un impacto importantísimo en la fisiopatología de la depresión. Entonces, esto que está aquí ya se ha venido demostrando a través del tiempo. Entonces es imposible hablar de probióticos o de microbiota o de microbioma o de suplementación si no tenemos este señor que está aquí, que es el principal órgano donde arranca todo. Entonces, algunas personas han llamado este es el segundo cerebro. Hoy día ya los que están no muy a favor del tema han dicho, venga, no, a este no se le puede llamar el segundo cerebro porque es que el intestino no tiene neuronas, pero el intestino tiene unas células muy parecidas a las neuronas, que son los enterocitos y las placas de Peyer y todas las terminales nerviosas. Entonces, bueno, hay gente que dice que no es el segundo cerebro, hay otra gente que dice que es el segundo cerebro. Ya queda a consideración de cómo lo quieran llamar ustedes. Lo que sí es importante es que el intestino, tanto delgado como grueso, colon,
tiene un impacto importantísimo en todo esto que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Mantener una eubiosis. Eubiosis significa un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Entre la diversidad bacteriana. Entonces, no hay bacterias buenas ni hay bacterias malas, porque eso es lo otro que hemos venido diciendo. Entonces, usted hay que aumentarle las bacterias buenas y hay que bajarle las malas. ¿Y cuáles son las buenas y cuáles son las malas? No, es que Escherichia coli es una bacteria mala. No, Escherichia coli es una bacteria buena. Se vuelve mala cuando hay disbiosis y entonces empieza el problema. Clostridium difficile. Clostridium es un bacilo gram negativo, cocobacilo gram negativo, que habita el intestino y ustedes saben que puede causar alguna enfermedad como la enfermedad por colitis, la colitis por Clostridium, pero eso ocurre si a uno al paciente le ha dado antibióticos previamente y ha acabado con otras bacterias y entonces el Clostridio prolifera y es cuando causa la colitis. El 5% de las personas, el 5% de los que estamos aquí, que trabajamos en salud, debemos tener Clostridium difficile en nuestro intestino. Pues yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar todo esto, pues uno decía Clostridium, uy Dios mío, eso hay que matarlo como sea porque me va a dar una colitis por Clostridium y esto tiene una mortalidad del 70%. Eso es cierto si yo cambio la flora intestinal de un paciente que le doy antibióticos y el Clostridium prolifera y le da una diarrea por Clostridium. O sea que Clostridium hace parte de la flora intestinal de algunas personas, como E. coli, como Enterococcus faecium y como Enterococcus fecalis. Hay pacientes, sobre todo mujeres, que tienen estreñimiento crónico, que tienen Enterococcus faecium o fecalis en la vía urinaria, hacen parte de la colonización de la vía urinaria. Entre otras, la flora geniturinaria se llama hoy, ha cogido mucha fuerza en los últimos años y esa flora se llama urobioma. Ya hablamos entonces, como el microbioma, ya hablamos de urobioma, que es la cantidad de bacterias que hay en el tracto geniturinario. Y les hablaba de enterococos porque es un motivo frecuente de remisión a mi consulta de infectología. Una paciente que tiene Enterococcus fecalis en orina, que no se lo han podido erradicar, y pues que Enterococcus hay que erradicarlo. Y cuando llega la paciente está completamente asintomática y frecuentemente le han encontrado Enterococcus. Probablemente esa paciente tiene una colonización crónica por Enterococcus y no hay que quitársela, hace parte de la flora. Y aquí viene otro tema de discusión que nos podríamos quedar aquí el resto de la noche y parar la presentación aquí, y se llama Helicobacter pylori, porque ya sabemos que Helicobacter pylori puede ser un colonizante normal de algunas personas. ¿Cómo hacer para saber cuándo es normal y cuándo no es normal? Porque el Helicobacter pylori se asocia a cáncer gástrico, se asocia a cáncer duodenal y a otras cosas. Entonces, pero ya hablamos de que hay personas que tienen colonización por Helicobacter pylori. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, un equilibrio, y eso es eubiosis. Y cuando ese equilibrio se pierde, o lo perdemos por uso de antibióticos o de cierta alimentación, entonces viene el tema de disbiosis. ¿Y hasta dónde esa disbiosis realmente es enfermedad? Porque la disbiosis es la alteración de esa diversidad de microorganismos que hay en el intestino. ¿Hasta dónde esa disbiosis es enfermedad? Seguramente en el paciente que tiene síntomas gastrointestinales o asociados a otros síntomas de otras patologías, probablemente esa persona sí tiene una disbiosis de enfermedad. Y esto que está aquí es lo que está asociado a la literatura, en donde se ha demostrado que esa disbiosis puede tener un impacto. O sea, que si puede haber relación entre las alergias y la enfermedad autoinmune con disbiosis, la respuesta es sí, y etcétera. Si hay alteraciones infecciosas, la respuesta es sí, contra sí, recontra sí. Hay muchas infecciones que son por disbiosis. Ejemplo, el acné, cuando el acné es por Propionibacterium acnes, que ya no se llama Propionibacterium sino que Cutibacterium, todo lo tienen que enredar, Cutibacterium acnes. Cuando hay Cutibacterium acnes colonizando el acné, eso es disbiosis de la flora cutánea. Cáncer, créanme que ya hay artículos donde se ha demostrado que el cáncer de colon está asociado
con disbiosis, con un aumento de los bacteroidetes y una disminución del bifidobacterio y una disminución de la Akkermansia mucinífera, que es un rey. La Akkermansia es uno de los reyes importantes del intestino. Entonces, se aumentan los bacteroidetes, se disminuyen los bifidobacterios, se disminuye la Akkermansia, activación de protooncogenes del intestino, riesgo de cáncer de colon. Y así podríamos hablar de cada uno. Enfermedades hepáticas, respiratorias, mentales, a esto hay que ponerle el ojo, porque cada vez más hay más descubrimientos sobre la incidencia que tiene o la relación que tienen las enfermedades mentales con la disbiosis, especialmente con depresión, trastorno de ansiedad, trastorno afectivo bipolar y un tema muy importante en los niños, que es el autismo. El autismo definitivamente tiene una relación grandísima con una ausencia de Akkermansia mucinífera en estos niños. Bueno, y entonces esto me parece muy importante que sepamos las definiciones, porque indistintamente nos la pasamos hablando de probióticos, prebióticos, y cuando uno se pone a hablar, a detallar, no tenemos claro cuál es la definición de eso. Pero esta diapositiva a mí me gusta mucho y es lo siguiente. Quiero que miren el año de referencia a la definición. Y a propósito dejé ese año de referencia, porque es que fíjense desde cuándo venían hablando de estos términos, y pues yo no sé para ustedes, pero para mí sí realmente fue muy nuevo empezar a hablar de todos estos términos. Entonces el doctor Lilly en 1965 decía que un probiótico, además que me parece genial que en esa época definieran esto de esta manera, que es un microorganismo vivo que confiere un beneficio a la salud del huésped cuando se administran cantidades adecuadas. Genial esa definición, porque cuando ustedes hablen de probióticos y cuando ustedes les presenten probióticos y cuando ustedes formulen probióticos, piensen en esto, que es un microorganismo vivo que le confiere beneficio a la salud y que necesita unas concentraciones adecuadas para que haga efecto. Hay probióticos que vienen en cápsulas en donde los microorganismos no están vivos. Eso no es un probiótico. O hay probióticos que tienen algunos microorganismos que cuando ingresan al intestino hacen liberación de histamina y eso produce alergias y produce más síndrome de permeabilidad intestinal. Eso no es un probiótico, no cumple la definición de probiótico. Miren, prebióticos, un poquito más antigua, dice que es un ingrediente fermentado selectivamente que da lugar a cambios específicos en la composición y o actividad de la flora gastrointestinal, confiriendo beneficios para el huésped. Entonces, ¿qué es un probiótico? Generalmente un alimento. Hoy día hablamos mucho de los alimentos fermentados y esos son probióticos. Los probióticos, cuando los damos, lo que hacemos es que le estamos dando gasolina a ese carro para que funcione. O sea, le estamos dando nutrientes para que esas bacterias funcionen y se empiecen no solo a multiplicar, sino también a mantener vivas. Les he venido hablando de Akkermansia mucinífera. Akkermansia mucinífera es una bacteria que está en el intestino, pero que no hay probióticos que tengan Akkermansia mucinífera. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener viva Akkermansia en una cápsula o en un sobre. Pero Akkermansia, hay unas bacterias en el intestino, como la médula ósea, cuando la célula se va a diferenciar. Ustedes recuerdan que hay unas células inmaduras que no saben qué van a hacer todavía, si van a ser neutrófilo o linfocito, ya se define su función. En el intestino pasa lo mismo y hay algunas bacterias que no saben qué van a hacer, si van a ser bacteroides, bifidobacterium, Akkermansia. Cuando uno da prebióticos, hay algunos prebióticos especiales como la inulina, como los fructooligosacáridos, como el almidón reforzado, por ejemplo. Entonces las nueces, las almendras, el cacahuate, esas cosas, hacen que esas bacterias que no saben todavía qué van a hacer, se conviertan en Akkermansia. O sea, Akkermansia se multiplica en el intestino cuando yo doy prebióticos.
Ese es un concepto importante, porque no van a encontrar en el mercado ningún probiótico que tenga Akkermansia. Y es un microorganismo supremamente importante. Entonces, cuando un producto tiene probiótico y prebiótico, eso se llama un simbiótico. O sea, tiene las dos cosas. Maravilloso. Y viene otro término, 2012, miren, posbióticos, que es un compuesto de los microorganismos que se generan en el metabolismo de esos probióticos. O sea, cuando la bacteria se lisa y se muera, en el intestino libera algunas sustancias que siguen teniendo un efecto en el metabolismo. Eso se llama probióticos. Generalmente estos perros se llaman posbióticos, o sea, cuando ya el microorganismo muere y esas toxinas o esos productos lisados de esas bacterias van a generar un efecto benéfico. Y vienen dos términos que para mí hasta hace unos 2 o 3 años yo diría que eran muy nuevos, pero cuando ya conocí esto me di cuenta que no eran tan nuevos, y es el tema de paraprobióticos y psicobióticos. El término paraprobióticos son esas células microbianas inactivadas o fracción de células que cuando se administran en cantidades adecuadas tienen un efecto benéfico. Esos son células o fracciones de células. Ya vienen péptidos, algunos péptidos de algunas células que cuando ingresan al organismo pues generan un efecto sobre todo ese ecosistema. Y psicobióticos, aquí hay que poner mucho cuidado, porque los psicobióticos, miren, son organismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas producen un beneficio en la salud mental del paciente. Entonces, nuevamente hay que sacar el lapicero rojo para lo siguiente. Primero, psicobióticos por excelencia, Lactobacillus plantarum. Psicobiótico por excelencia, Lactobacillus plantarum. Psicobiótico por excelencia, Saccharomyces cerevisiae o cerevisiae. El Saccharomyces cerevisiae aumenta la producción de noradrenalina cuando uno consume Saccharomyces. ¿En dónde hay Saccharomyces cerevisiae? ¿Quién se acuerda? ¿En qué alimentos? En las levaduras. ¿En cuál alimento? Que es delicioso. Casi que para cambiar ese jugo de naranja o de mango, no sé qué es. La cerveza y el vino. Entonces, Saccharomyces cerevisiae aumenta la noradrenalina y cuando se consume con polifenoles o con resveratrol se potencia el efecto. Entonces, un efecto del vino. No estoy incitando el consumo de vino, que quede claro. Psicobiótico por excelencia. Entonces hablamos del Lactobacillus plantarum. Cuando se disminuye el Lactobacillus plantarum se aumenta el riesgo de presión. Ocurre, por ejemplo, en enfermedad diarreica por Campylobacter jejuni, cuando hay colitis por Campylobacter, lactobacillus se consume y esos pacientes tienen un riesgo del 33% después de la colitis por Campylobacter de tener depresión en los próximos 6 meses. ¿Y quién creyera que uno pone diarrea se deprima después? Sí, Campylobacter. Listo, entonces ahí está. Otro psicobiótico por excelencia es el Bifidobacterium longum, que está asociado con el aumento de la dopamina. Recuerden que en la depresión hay una disminución de dopamina, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal, y hay una disminución de la recaptación de serotonina. Entonces, el Bifidobacterium longum está asociado con aumento de la dopamina y con un aumento en la recaptación de serotonina, algo parecido a cómo funcionan los inhibidores de la recaptación de serotonina, la fluoxetina, sertralina, paroxetina, etc. Entonces, a quien le guste trabajar con enfermedades mentales, les recomiendo meterse mucho en este cuento de los psicobióticos porque funciona realmente muy bien, tiene un impacto bien interesante. Bueno, entonces fíjense, esto es lo que hoy la literatura nos dice, qué es lo que está demostrado en probióticos, cuáles son los microorganismos que realmente tienen un impacto demostrado en la salud de nosotros. Entonces tenemos el género Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, los bacilos como tal. En los lactobacilos están los diferentes, que estos son los más importantes, Reuteri, Rhamnosus, Acidophilus, Plantarum, Casei y Paracasei, son los más importantes. Hay otros que están por fuera, que se han venido descubriendo a través del tiempo, el Beticus, el Crispatus,
etc. Bifidobacterium está el infantis, el lactis, el breve, no está el longum, que yo les decía ahorita. Saccharomyces cerevisiae boulardii, ustedes conocen muy bien el Saccharomyces boulardii, que todo el mundo lo recomienda para todas las pacientes que tienen diarrea, todo el mundo que tiene diarrea toma Saccharomyces boulardii. Y sí funciona, siempre y cuando la diarrea sea inducida por antibióticos. Si la diarrea no es inducida por antibióticos, Saccharomyces no le va a funcionar mucho. Y bacilos, los bacillus, que no han sido claramente, no se les ha encontrado claramente un beneficio como el Bifidobacterium ni como los lactobacilos. Esto es una base de datos probióticos database que les recomiendo consulten. Ustedes pueden allá entrar a esto, darle clic a alguno de los gérmenes y ahí se les despliega todas las funciones que tienen y todos los microorganismos, perdón, el efecto que tiene cada uno de ellos. Bueno, entonces miren muy bien esta gráfica. Esta gráfica, que fíjense la publicación 2008, nos trae como una evolución de qué ha pasado con los probióticos en cuanto a la indicación y la aparición de literatura. Entonces, a nivel tradicional hemos dicho que los probióticos sirven para esto: intolerancia a la lactosa, la diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, alergias, intestino irritable, Helicobacter pylori, estreñimiento. Eso es como lo tradicional. Pero fíjense en el 2008 cómo decían, venga, hay una posible indicación futura de los probióticos donde también pueden servir. Y efectivamente entonces ya nos empezaron a hablar de obesidad, de algunas artropatías, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Y miren en lo que vamos: control del dolor y función cognitiva y mental. Pero les recuerdo que esto fue en el 2008. Porque hoy día les puedo decir que ya hay artículos que nos dicen que en la diabetes los probióticos pueden ayudar no al control definitivo, o sea, no para que quitemos insulinas o hipoglicemiantes, pero sí para ayudar a control metabólico, sobre todo obesidad y síndrome metabólico. En la obesidad, por ejemplo, hay un desbalance entre los bacteroidetes y el bifidobacterium, algo parecido a lo que pasó con cáncer de colon. Se aumentan los bacteroidetes, se disminuye el bifidobacterium y esos pacientes generalmente se tornan obesos. En la dislipidemia, ahora les voy a mostrar, dislipidemia refractaria, ese paciente que tiene frecuentemente hipercolesterolemia con LDL elevadas y que uno no los puede controlar con estatinas ni con las estatinas convencionales, y que al final termina achacándole todo el mundo que es que genéticamente usted tiene una hipercolesterolemia familiar, porque recuerden que hay un diagnóstico que se llama dislipidemia familiar o hipercolesterolemia familiar ligada al cromosoma X, y parece que eso es carreta. O sea, sí existe, pero resulta que a estos pacientes les hemos encontrado una disminución de bifidobacterium de una manera terrible, y ahora les voy a mostrar que eso se asocia a hipercolesterolemia no resuelta con estatinas. Y aquí en función cognitiva y mental les decía ahorita que como los psicobióticos tienen un efecto importante sobre la salud mental de los pacientes. Entonces podemos decir que en esto que está aquí ya hay literatura y ya hay evidencia científica de que el uso de los probióticos funciona. Entonces aquí simplemente quiero recordarles dos conceptos fisiológicos. Recordemos que el intestino, desde la última porción del intestino delgado, que es el ileum, porción distal del ileum, la válvula ileocecal, el colon ascendente y parte del transverso, estamos hablando que esa es una flora o una microbiota proteolítica. Del tercio medio del intestino, del colon hacia abajo, o sea, colon transverso, la otra mitad, descendente, recto llano, estamos hablando de una flora sacarolítica. Eso porque es importante, porque la flora proteolítica va a tener la función de generar proteasas que van a desdoblar las proteínas. Y la flora sacarolítica tiene la función de triturar o desdoblar carbohidratos simples que no se metabolizaron anteriormente. ¿Y eso por qué es importante? Porque si un paciente tiene déficit de su flora proteolítica, ese paciente no tiene proteasas para metabolizar las proteínas. Ese paciente es el que se va a quejar de dolor abdominal al lado derecho, colon ascendente, se va a quejar de estreñimiento
y se va a quejar de dolores musculares y articulares. Diferentes al paciente que tiene alteración de la flora sacarolítica, que se va a quejar de distensión abdominal, flatulencia y, intercalar diarrea con estreñimiento. Eso es un hallazgo clínico que uno puede tener cuando el paciente le consulta a uno por dolor abdominal. O sea, no todo abdomen que duela y distendido es un colon irritable, que es lo que 70% de veces vemos que hacemos en el diagnóstico. Tiene un síndrome de intestino irritable. Ahora el síndrome de permeabilidad intestinal, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, que no es tan frecuente como uno creería. Y eso hace parte de que uno debería conocer un poco cuáles son las floras que hay. Entonces, la flora sacarolítica, que es la que se encarga de metabolizar carbohidratos simples que no fueron metabolizados anteriormente, estos son los microorganismos que hacen parte de esa flora. Streptococcus, sobre todo Enteromophilus, lactobacillus en general, enterobacterias, ahí está Escherichia coli, y los otros, miren, Clostridium, Ruminococcus, que cada vez más estamos aprendiendo de Ruminococcus, y Bifidobacterium. Entonces, si les preguntaran en un examen cuáles de estos microorganismos son los más importantes en la flora sacarolítica, las respuestas son Lactobacillus, Enterobacterias y Bifidobacterium. Flora sacarolítica. Y en la flora proteolítica, que es la que se encarga de metabolizar las proteínas, está Akkermansia mucinifera, Bacteroidetes, otras enterobacterias, Klebsiella, Proteus. Entonces no es lo mismo que yo vaya a tratar a un paciente que tiene una alteración de la flora proteolítica a uno de la sacarolítica, hablando de probióticos. Porque si yo le doy a un paciente que tiene alteración de la flora proteolítica, o sea, al lado derecho, si yo a ese paciente le doy lactobacillus, el va a sentir igual, porque yo le estoy dando flora sacarolítica. A ese paciente lo tengo que tratar de otra manera, pensando en los otros microorganismos que están en la flora proteolítica. Pero es muy importante que tengan presente esto, y es que estas bacterias, sobre todo la flora sacarolítica, necesita estos ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato. Que de estos el más importante, o los más importantes son el propionato y el acetato, pero el que más energía le da a estos es el butirato. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene alteración de la flora sacarolítica, además de darle probióticos, tienen que darles ácidos grasos de cadena corta, generalmente butirato, porque si no, no les va a funcionar el tratamiento. Entonces, es que el tratamiento con probióticos no funcionó. Claro, hay que adicionar ácidos grasos para que funcione, si no, esto no va a trabajar. Es muy importante entonces que tengan presente esto, que el 90% de la energía del enterocito van desde esos ácidos grasos. Así como el azul de metileno es energía para la mitocondria, así como la acetilcolina es energía para la mitocondria, así como el lactato es energía para el músculo, el butirato es energía para el enterocito. Y eso es muy importante tenerlo presente. Y lo otro que es importante tener presente es esto. Recuerden que el estómago tiene un pH ácido, y en la medida que avanza el tracto gastrointestinal, el pH va disminuyendo. Es decir, que a nivel del colon, nosotros no tenemos un pH tan ácido, y por eso es que en el colon habitan más los gérmenes anaerobios. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque hay microorganismos que no resisten el pH ácido. Por ende, dependiendo del probiótico que ustedes le den al paciente, si ese probiótico no tiene una cápsula que proteja, ese probiótico se va a morir en el pH gástrico. Entonces, un probiótico bueno es aquel que esté protegido y que pueda llegar aquí, a finalizar todo su trayecto, porque si no, muchos se van a morir aquí. Entonces, estamos nosotros pensando que le dimos el probiótico y ese probiótico se murió aquí en el pH gástrico. Pero además de esto, es importante tener también presente el pH de la vía biliar, porque recuerden que esto está conectado. Recuerden que por acción de la colecistoquinina la vesícula se contrae, y al contraerse en la primera porción del duodeno cae esa vía biliar, ese jugo biliar, y ese jugo biliar es ácido. Entonces hay muchos pacientes que tienen reflujos duodenogástricos o que tienen disquinesias biliares, y esos pacientes tienen un aumento en la acidez de los jugos biliares. Entonces también nos va a matar los probióticos. Entonces es importante que ustedes tengan presente que el probiótico que yo voy a dar
lo dé también mirando que sí me pase todo este trayecto de acá, que me llegue a finalizar el trayecto del tubo digestivo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a conectar esto con los otros órganos. Y yo creo que ustedes lo han escuchado hablar muchísimas veces, y es el eje intestino-cerebro. Yo creo que ya todos estamos un poquito familiarizados con el tema. Y el rey del eje intestino-cerebro se llama el nervio vago, ¿cierto? Ustedes saben que el vago sale desde el tálamo, y desde el tálamo recorre hace todo el recorrido hasta la mucosa intestinal, y que el nervio vago funciona a través de un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Ese nervio vago se estimula básicamente por situaciones que pasan en el intestino, es decir, por algunas hormonas como el péptido vasoactivo intestinal, que estimulan el trabajo del nervio vago. Y los microorganismos no son ajenos a esa función del nervio vago, que está pasando por todos los órganos, trabajando en diferentes sentidos. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque entonces, así como hay eje intestino-cerebro, hay eje intestino-hueso o intestino-articulación. Y si se acuerdan del título de la charla cuando empezó, pues entonces vamos a empezar la charla ahorita sí, porque vamos a hablar de lo que es eje intestino-hueso, intestino-articulación. Y es cómo entonces se conecta esto que hay en el intestino con esto que es el hueso. Y realmente lo que pasa es que cuando ha habido inflamación intestinal o hay disbiosis, se generan o se crean o se activan unos mecanismos inflamatorios, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, que al pasar a través de la circulación sanguínea tienen la capacidad de ir al hueso y activar una actividad osteoclástica e inhibir la actividad osteoblástica. Esto está demostrado en diferentes artículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos varios escenarios. Tenemos un intestino que tiene unos microorganismos, en este caso aquí hay una Akkermansia mucinífera. La Akkermansia, entre otras, ahorita no les dije, la Akkermansia tiene una función muy importante y es una función de barrera. Cuando ellas se unen y se logran entrelazar, hacen una barrera en toda la mucosa intestinal. Aquí hay otros microorganismos, aquí hay Bifidobacterium y hay Lactobacillus, pero también por otro lado hay enterobacterias gram negativas, seguramente E. coli. Cuando este intestino está inflamado, porque se aumentaron algunas bacterias y se disminuyeron otras, se generan unos mediadores inflamatorios, les decía ahorita, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral e interferón beta y gamma. Esos mediadores inflamatorios logran pasar a través de la célula sobre la lámina propia, y en la lámina propia activar todo un sistema de la inflamación, toda una cascada inflamatoria, especialmente activación de linfocitos T, sobre todo los TH17, y estos hacen que presenten el antígeno de los linfocitos B y se genere toda esa cascada inflamatoria. Esto es inflamación, pero fíjense, también hay activación de la 5-hidroxitriptamina, o sea, histamina, termina convirtiendo en histamina. Y por otro lado, hay esto que es lo que hemos llamado síndrome de permeabilidad intestinal, y es que las zónulas occludens, que son, recuerden que los enterocitos están pegados por unas red laxa que se llaman zónula occludens y zónula adherens. Cuando esas células se abren, se pierde esa zónula. ¿Qué pasa? Pasan mediadores inflamatorios a través de esa permeabilidad intestinal, y aquí es donde se generan ciertos marcadores que nos podrían servir a nosotros para inflamación intestinal. Sonulina fecal, que es un marcador espectacular para inflamación intestinal, y calprotectina, que la vemos mucho elevada en síndrome inflamatorio intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Sonulina y calprotectina. ¿Qué significa eso? Inflamación intestinal. Entonces aquí tienen dos mecanismos, uno de paso a través de la célula, otro de paso a través de la permeabilidad de las células. Estos mecanismos inflamatorios los capta el hueso,
y lleva a un desbalance entre la actividad osteoblástica y osteoclástica. ¿A favor de qué? De los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? Resorber huesos, resorción ósea, menos actividad osteoblástica. Y ese desbalance pues me va a llevar a que el paciente vaya a tener menos matriz ósea y por ende tenga más riesgo de osteoporosis. Una de las enfermedades no, uno de los estados fisiológicos que más se asocia con esto se llama menopausia. La menopausia no solo tiene un tema de hipoestrogenismo, sino que tiene un tema de disbiosis donde esto se practica y se genera tal cual. Entonces estos pacientes tienen osteoporosis y nosotros siempre pensamos que la única opción es dar estrógenos para poder corregir la menopausia. Eso es verdad, obviamente, pero si nosotros no pensamos en que estos pacientes puedan tener disbiosis, pues probablemente los estrógenos no van a hacer un trabajo completo. Entonces esto es importante que lo tengan presente en el eje intestino-hueso. Aquí les traigo varios artículos de la evidencia científica. Este es un artículo bien interesante en donde habla que los probióticos pueden ser un nuevo regulador en la salud ósea, pero fíjense, en este estudio que es un metaanálisis. O sea, recuerden que en el top de los estudios epidemiológicos los metaanálisis son los que más evidencia científica tienen. O sea, ya tenemos metaanálisis de probióticos que todavía la gente le dice, bueno, los probióticos no tienen evidencia científica. Pues sí tienen metaanálisis. En este estudio que hicieron, miren, cogieron lactobacillus helvéticos, reuteri y lactobacillus casei. Este fue un estudio que hicieron en mujeres posmenopáusicas, pero también incluyeron, como son metaanálisis, también habían varios estudios que incluían animalitos, sobre todo perros y gatos. ¿Y qué hicieron? Midieron los niveles de calcio después de darles suplementación con lactobacilos y encontraron que los niveles de calcio sérico aumentaban con con unos ratios, o sea, una razón de odds 3.8 veces más que en los grupos que no les dieron lactobacilos. O sea, dar lactobacilos, pues estoy concluyendo este primer punto, dar lactobacilos significa tener 3.8 veces más calcio que no darlo, estos lactobacilos. Segundo, los niveles de calcio urinario aumentaron. Eso quiere decir que esto corrobora lo de anterior, porque el calcio se excreta por orina, recuerden. El riñón filtra el calcio se excreta por orina. Y entonces, si yo tengo niveles de calcio aumentados, debo aumentar los niveles de excreción de calcio en orina, y esto fue así, aumentó efectivamente. Y lo otro fue que los niveles de PTH, de paratormona, bajaron significativamente. Eso quiere decir que estos pacientes tenían más calcio disponible y tenían menos PTH. Y eso es una situación que pone en un contexto muy interesante la salud ósea de los pacientes. Como les digo, gran parte de estos trabajos eran trabajos hechos en mujeres posmenopáusicas y en algunos animales. ¿Qué concluyó este trabajo? Entonces, uno, la microbiota intestinal podría regular el metabolismo óseo a través de los efectos sobre el sistema inmune, lo que acabamos de ver en la diapositiva, los órganos endocrinos y la absorción de calcio. Entre otras cosas, se ha demostrado también que el hipotiroidismo, sobre todo la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, también está asociada con una alteración de la flora intestinal, una disbiosis. Y parece ser que estos pacientes tienen un factor de riesgo para osteoporosis. Entonces es interesante, por eso lo recordé cuando vi aquí órganos endocrinos. Algunas especies de bacterias intestinales promueven la liberación de mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina, que desempeñan un papel importante en la formación de osteoclastos y osteoblastos. La microbiota intestinal promueve la liberación de óxido nítrico. Esto es importantísimo, miren. Óxido nítrico sin tasa endotelial que regula la producción de osteoblastos. O sea, siempre pensamos que el óxido nítrico solamente servía para producir vasodilatación de las arterias. Por la arginina que se convierte en L-citrulina, eso va y produce vasodilatación y bloquea la endotelina. Ese es el mecanismo de la fisiopatología de la hipertensión. Pero
El óxido nítrico sintasa, miren, estimula la formación de osteoblastos y de algunos mediadores inflamatorios que son buenos, o sea, no todos los mediadores inflamatorios son malos, en este caso hay unos que son efectivos. Otro trabajo bien interesante donde este estudio, fíjense que aquí ya nos fuimos a pacientes posmenopáusicas. ¿Y qué hizo este estudio? Unir probióticos con isoflavonas de soya, que algunos de ustedes las deben usar para el control de esos síntomas del climaterio, de la menopausia, entre otras que son muy efectivas. Pero fíjense que estableció que la unión de probióticos e isoflavona pues estimula o regula las hormonas, regula el sistema inmune y el sistema gastrointestinal, mejorando ese enlace o esa unión del eje intestino-hueso. Pero fíjense, Lactobacillus y Bifidobacterium son las cepas más importantes que influyeron en esa salud ósea. Lactobacillus y Bifidobacterium. Y este trabajo concluyó que los probióticos y las isoflavonas promueven salud ósea al regular la absorción ósea, la absorción de calcio, la microbiota intestinal y las diferentes vías metabólicas asociadas a formación ósea por activación de osteoblastos. O sea, otro trabajo bien interesante, este no fue un metaanálisis, pero fue un trabajo que mostró unos resultados bien interesantes. Es un trabajo, fíjense aquí la fecha, de hace 4 años. Entonces, si la moda es ChatGPT, ¿cierto? O sea, entonces los pacientes van y le dicen a uno, yo leí en ChatGPT, y lo meten en problemas a uno, porque, bueno, entonces tenemos que estar actualizados en ChatGPT. Entonces el plan de búsqueda aquí en ChatGPT fue ponerle ChatGPT, bueno, primero hay que saludar, no, hola. Nunca pude entender por qué hay que saludar a ChatGPT. Y después dice, ChatGPT, dime cuál es el probiótico ideal. Ese es el motor de búsqueda. Y esto me arrojó ChatGPT. Entonces ChatGPT dice que el probiótico ideal es aquel que contiene cepas de microorganismos vivos beneficiosos para la salud intestinal. ¿Se acuerdan de la definición de 1965? Yo creo que lo copiaron de ahí. En cantidades adecuadas, sin contaminarse ni causar efectos adversos. Cuando yo leí eso, dije, hombre, está chévere, ChatGPT tiene razón. Pero me gustó más es que sacó 4 cosas. Entonces dice, tiene que tener cepas específicas. Busca probióticos que tengan cepas estudiadas, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Rhamnosus y entre otras. Interesante lo que venimos hablando todo este rato. Que la cantidad de microorganismos se exprese en unidades formadoras de colonia. Claro, lógico. Generalmente se recomienda de 1 a 10 billones de unidades formadoras por dosis. Sí, interesante. Algunos dicen que hasta 15 billones, no vamos a pelear por eso. La compatibilidad es que asegure que las cepas sean compatibles con lo que usted necesita, ¿no? Mejorar la digestión o el sistema inmune, lo que sea. Y otro, estabilidad y conservación y la calidad y la pureza. Entonces, me dije, bueno, me sirve para la charla, voy a dejarlo ahí. Pero después dije, bueno, ¿y esta vaina cómo trabaja con lo que yo he trabajado? O sea, de hecho, lo que yo he hecho, probióticos que he formulado mucho, de verdad, ¿cuál cumple las necesidades? Yo no conocía todavía ni a Carlos ni a Ana María, ni conocía moléculas farmacéuticas, y me puse a seguir buscando y me encontré esto. Y este es Belle-Époque. Y les voy a decir por qué. Resulta que Belle-Époque, empecemos, vamos a mirar, perdónenme, me devuelvo. Entonces, probiótico ideal, tiene cepas como el Lactobacillus, Bifidobacterium. Entonces vamos a ver, Belle-Époque tiene 11 cepas. Entonces, cuando yo vi esto, 11 cepas, esto es una discusión que hemos tenido siempre, y es que ¿cuántas cepas tiene que tener un probiótico? Entonces, la respuesta de la literatura es que un probiótico debe tener entre 10 a 12 cepas, mínimo 10, máximo 12. O sea, si ustedes quieren mejorar la diversidad bacteriana de ese intestino, deben dar entre 10 a 12 cepas. 10 a 12 cepas que tengan 10 a 15 billones de unidades formadoras de colonias, ¿cierto? Es decir, entonces ustedes van a decir, entonces el probiótico que tiene 2 o 3 cepas no sirve. Sí sirve, lo que pasa es que le sirve para algo puntual. Entonces aquí no les voy a decir, entonces lo único que pueden formular es Belle-Époque, porque el que tiene 2 o 3 cepas no sirve. Entonces, Saccharomyces boulardii no lo voy a volver a formular. Claro que sí, si usted necesita reponer
Saccharomyces, porque el paciente le dio a usted un antibiótico o se lo dieron por otro lado y le dio diarrea, ese paciente necesita Saccharomyces boulardii, probablemente no necesita 11 cepas. Pero si vamos a hablar de salud ósea, que es lo que estamos aquí hablando, pues sí necesitamos dar un probiótico que tenga entre 10 a 12 cepas. ¿Listo? Entonces, bueno, yo dije, bueno, Belle-Époque tiene 11 cepas. Muy bien. ¿Qué cepas tiene? Ya vamos a mirar, porque ChatGPT decía que tiene que tener lactobacillus rhamnosus, rhamnosus, etc. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántas cepas tiene Belle-Époque? 15 billones de unidades formadoras de colonia. Maravilloso. Perfecto. Pero fíjense en esto, triple cubierta entérica. Y les decía ahorita que el pH del estómago y de biliar es ácido. Y si ustedes no tienen un medicamento que tenga cubierta entérica, ese microorganismo se les va a morir en el estómago. Entonces, si tiene 3 cubiertas entéricas, me va a servir muchísimo para que llegue. Tiene 6 lactobacilos, 4 bifidobacterias y un streptococcus. Ya vamos a mirar para qué sirve eso. Pero además, y lo hizo bien interesante, que tiene prebióticos. Y yo les dije ahorita, si ustedes le dan prebiótico al microorganismo, le están dando gasolina al carro. Van a hacer que ese probiótico o ese microorganismo viva más tiempo en el sistema gastrointestinal y resista más lo que tiene que resistir. Y miren, tienen galacto-oligosacáridos, y les decía ahorita, la inulina y los galacto-oligosacáridos son los mejores prebióticos para que los probióticos vivan, las bacterias vivan. Pero además tiene 3 enzimas, papaína, bromelina y lipasa, que ayudan a mejorar todo ese medio en el que se tiene que mover esa bacteria, y entonces van a poder trabajar mucho mejor el probiótico. Pero además tiene vitaminas, y tiene todas las vitaminas del complejo B, tiene vitamina C, tiene biotina, tiene cloruro de colina. Cloruro de colina estimula la acetilcolina, trabaja sobre el nervio vago, mejora el sistema, el eje intestino-cerebro. Y las vitaminas, pues no vamos a terminar cada una, pero ahorita vamos a hablar un par de cosas de la vitamina C. Y finalmente, para ponerle las ceras al pastel, tiene 3 minerales, zinc, selenio y manganeso. Ustedes conocen muy bien el efecto inmunomodulador que tienen estos minerales, sobre todo el zinc como inmunomodulación intestinal, porque mejora y trabaja sobre el funcionamiento del enterocito a nivel de los movimientos de las cilias intestinales, el zinc. Y el selenio, que también tiene efecto antiinflamatorio, el selenio tiene un efecto supremamente efectivo sobre la tiroides. Entonces, cuando tengan pacientes con hipotiroidismo que no mejoran con levotiroxina o que tienen dosis altas de levotiroxina, ustedes pueden suplementar con selenio y les garantizo que van a poder bajar las dosis de levotiroxina. Estos son los microorganismos. Me perdonan la diapositiva tan cargada, pero es la mejor manera de que tengamos presente lo siguiente. Tiene 6 lactobacilos. Lactobacillus acidophilus, reuteri, casei, paracasei, plantarum y rhamnosus. Esta diapositiva le deben tomar foto, porque pues mientras escriben con el color rojo estos trabalenguas, entonces, lactobacillus acidophilus. Los lactobacillus acidophilus son lactobacilos supremamente importantes a nivel de el sistema geniturinario, especialmente la zona vaginal. El pH de la mucosa vaginal depende de lactobacillus acidophilus y depende de ácido láctico. ¿Quién produce el ácido láctico? Lactobacillus acidophilus. Doctores y doctoras, si ustedes están manejando una paciente, con vaginosis recurrente y le dan lactobacilos, no busquen que el lactobacillus funcione quitando la vaginosis. Lo que van a buscar es acidificar el pH vaginal, que esté a un pH entre 2.2 y 2.8, para que esa acidificación sea la que quite la vaginosis. O sea, los probióticos no matan, no acaban con la vaginosis.
Por eso, cuando ustedes utilicen probióticos en vaginosis, fíjense que estén utilizando lactobacillus acidófilos, porque si no, no se va a acidificar el pH vaginal. Pero miren este dato, este sí lo pueden anotar con rojo si quieren. Y los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, lactobacillus acidófilos estimula la producción de lactasa. Lactasa es la enzima que desdobla la lactosa. Entonces, ¿cuánto mejora? 80%. Lactobacillus acidófilos mejora en un 80% la intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué hacen? Le dan lactobacillus acidófilos con leche a la intolerancia con lactosa. Y eso les va a ayudar mucho a mejorar. Entonces, eso es lactobacillus acidófilos. Lactobacillus casei y paracasei tienen un efecto supremamente importante en la salud femenina en dos patologías: endometriosis. 75% de las pacientes que tienen endometriosis tienen asociado a disminución de lactobacillus casei y paracasei. Los ginecólogos ya se convencieron de esto. Por lo menos donde yo trabajo ya los tengo a todos formulando lactobacillus casei y paracasei cuando tienen pacientes con endometriosis. Segundo, lactobacillus casei y paracasei, o casei y paracasei, trabajan muy bien, son psicobióticos y tienen un efecto también en las enfermedades mentales, sobre todo depresión y ansiedad. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri está asociado al cólico lactante. Los niños, los lactantes, cuando tienen cólicos repetitivos, es un déficit de lactobacillus reuteri. Generalmente son niños que han nacido por cesárea, que no han sido por parto vaginal, y al no tener lactobacillus reuteri, pues pueden estar predispuestos al cólico lactante. Y el lactobacillus reuteri es el que está asociado a la disminución en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Entonces, cuando tiene un paciente con ese colon irritable, lactobacillus reuteri es uno de los que está disminuido en esos casos. Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum es un psicobiótico, les decía que estaba asociado a depresión ahorita, pero este es muy importante en las enfermedades autoinmunes: lupus, síndrome antifosfolípidos, artritis reumatoidea, colitis eosinofílica, bronquiolitis eosinofílica, urticaria crónica, rinitis. Estos pacientes tienen lactobacillus plantarum en el suelo. Entonces, vale la pena reponerles lactobacillus plantarum a esos pacientes. Y lactobacillus rhamnosus está asociado también a algunos pacientes que tienen fenómenos alérgicos, sobre todo con hiper-IgE, que tienen aumento de la inmunoglobulina IgE. Y vale la pena también reponerlo en esos pacientes junto al tratamiento convencional que ustedes deban hacer. Tienen 4 bifidobacterium. Les hablaba del bifidobacterium bifidum, que es supremamente importante en esa patología también psiquiátrica, en depresión. Pero en general los bifidobacterium están asociados a todo lo que es metabólico. Entonces, cuando uno piensa en bifidobacterium, debe pensar en metabólico. Los pacientes obesos tienen bajo el bifidobacterium. Los pacientes con síndrome metabólico tienen bajo el bifidobacterium. Los pacientes diabéticos tienen bajo el bifidobacterium. Los pacientes con dislipidemia familiar que no responden a estatinas tienen bajo el bifidobacterium. Estos pacientes tienen disminución del bifidobacterium, y esas son las razones por las cuales no mejora su perfil metabólico, porque los bifidobacterios son los encargados de transitar y llevar todos esos kilomicrones y todas esas lipoproteínas de alta densidad, perdón, de baja densidad, y las llevan a poder que se puedan metabolizar. Esta semana hace 2 meses tuvimos una paciente con dislipidemia refractaria, llevaba 3 años tomando rosuvastatina, 20, 40, 60, 80 miligramos, marca LK, marca genérica, no genérica, todas las marcas, traía de Estados Unidos, manda a Europa. Y la paciente seguía con una LDL de 195 y un colesterol de 288, tomando 80 miligramos de
rosuvastatina. Entonces ya el cardiólogo le dijo, no, esto es una dislipidemia familiar porque pues su papá es obeso y entonces usted también y entonces eso ya está ligado al cromosoma X y bla bla bla. Y nosotros le hacemos una prueba microbiota fecal, se llama Biomatest, prueba microbiota, y encontramos que esta paciente no tenía bifidobacterium, no tenía Akkermansia mucinífera y tenía bacteroidetes. La flora que predominaba era el bacteroidetes. Ahorita les decía que el bacteroidetes era flora proteolítica. Entonces, cuando vimos eso, le preguntamos, ¿usted tiene estreñimiento? Sí, claro, eso fue estreñimiento. Pues no van a creer que le empezamos suplementación con Belepoc, con bifidobacterium, le cuadramos la dieta, obviamente dándole prebióticos, le dimos Belepoc, y antier me llevó el perfil lipídico, tiene unas LDL en 98, con un colesterol en 170. Y ella me decía, yo en 5 años de mi vida, en los últimos, nunca en la vida había visto eso. Y yo le dije, pues yo tampoco, vaya, repitas eso. Y se repitió, correcto, LDL 98 y colesterol en 178. Entonces, ahí es donde uno dice, esto hay que pararle bolas, esto funciona realmente. Bueno, pero Belepoc tiene Streptococcus thermophilus, que también está asociado a la dislipidemia. Es un muy buen microorganismo que Streptococcus thermophilus hay que darle buenos ácidos grasos de cadena corta para que funcione, especialmente butirato. Y bueno, tiene finalmente los galactoligosacáridos y los prebióticos que mencionábamos ahorita. Pero Belepoc tiene otra cosa, y es que tiene posbióticos. O sea, Belepoc es un simbiótico porque tiene pre y probióticos y tiene además posbióticos. O sea, es un simbiótico más un posbiótico. Y tiene posbióticos, y les quiero recordar que los posbióticos pueden ser estos que están aquí, pueden ser vitaminas del grupo B. Les decía que tiene todas las vitaminas de la B1 a la B12. Algunos aminoácidos como triptófano, tirosina y fenilalanina. Tiene ácidos grasos de cadena corta, tiene algunos péptidos antimicrobianos y les decía que tenía colina, que estimula el GABA aminobutírico y la acetilcolina. Entonces, además de tener este efecto prebiótico, tiene posbióticos. Bien interesante. Estos son los efectos que hacen los posbióticos. Entonces, miren, hipocolesterolemia, o sea, baja el colesterol. Miren que esto no me lo inventé yo. Antiproliferativo, antihipertensivo, antiobesogénico. Esto es por efectos intestinales, pero realmente donde trabajas en las moléculas de las proteínas de baja densidad, las LDL. Y por ende, pues esto va a llevar a todos estos efectos de disminución del hígado graso. Entonces, que si en el hígado graso yo puedo usar Belepoc, claro, pues es un posbiótico. El efecto posbiótico del Belepoc le sirve para el hígado graso. Tiene un efecto interesante en el hígado graso. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando yo, cómo conecto esto yo con la salud? O sea, pues que, vuelvo y digo, es el objeto de la charla. Después me dicen que no hablé de la charla. Entonces, ¿cómo conecto yo esto con lo que pasa con el hueso? Recuerden que una microbiota intestinal equilibrada conduce a una actividad reducida de osteoclastos. Lo que necesitamos es estimular los osteoblastos, que se forme hueso. Dentro de la matriz ósea, que mediante diferentes estrategias, lo que yo quiero al final reforzar es esa estructura y esa matriz ósea. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí me tocó volver a estudiar que era una matriz ósea. No me acordaba bien, pues me acordaba que la matriz estaba formada por colágeno y por otras cosas, pero las otras cosas no me acordaba. Y entonces, esto fue lo que encontré. La matriz ósea tiene una matriz orgánica y una inorgánica. Y la matriz orgánica, el 90% de la matriz es colágeno, pero tipo 1. Hasta la fecha hay descritos 27 tipos de colágeno. Pero el que nosotros tenemos en el hueso es el de tipo 1.
Hay otros colágenos menos, pero hay otra matriz que es amorfa, y en esa matriz amorfa hay proteoglucanos, factores de crecimiento, proteínas dependientes de la vitamina K. Y hay una matriz inorgánica que está compuesta por cristales de hidroxiapatita, que son los que unen las fibras de colágeno. Entonces, matriz ósea igual a colágeno tipo 1, cristales de hidroxiapatita, ¿cierto? Entonces, miren cómo vamos conectando. Si yo tengo una buena salud intestinal, una diversidad intestinal, voy a empezar a favorecer la matriz ósea. ¿Qué es la matriz ósea? Colágeno tipo 1 y cristales de hidroxiapatita. Entonces, yo ya tengo los probióticos y ya ustedes recordaron todo lo que estamos hablando de para qué sirven los microorganismos que tiene en este caso Belle-Époque. Pero entonces, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo suplemento yo a estos pacientes para mejorar esa matriz ósea además de los probióticos? Pues yo debo tener algo que me aporte colágeno hidrolizado, que entre otras ustedes también deben haber sido testigos de la cantidad de colágenos que hay, y el colágeno que realmente se absorbe es el colágeno hidrolizado. Si el colágeno no está hidrolizado, el colágeno no se absorbe porque es una molécula muy grande, entonces tiene que ser colágeno hidrolizado. Entonces, ¿qué hace el colágeno hidrolizado? Pues mejora la densidad mineral ósea, aumenta la resistencia de los huesos y reduce el riesgo de fracturas y osteoporosis. Si yo adiciono a ese colágeno silicio orgánico, miren qué hace el silicio. Forma colágeno, fija el calcio y el fósforo. Entonces, aquí yo estoy dando colágeno, aquí estoy uniendo ese colágeno, lo estoy fijando con silicio orgánico. Además de eso, fija calcio y fija fósforo. Entonces ustedes aquí pueden tener probióticos, otro producto que me dé colágeno, silicio orgánico y seguramente calcio, que me lo va a fijar ese silicio orgánico. Citrato de boro, que me va a ayudar a la absorción de calcio, entonces yo le estoy dando calcio, este lo fija y el citrato de boro me ayuda a absorberlo. Miren, prolonga la acción de la vitamina D y regula los niveles de estrógeno. Fundamental, prolongar la acción de la vitamina D. Obviamente pacientes que tienen niveles normales de vitamina D, que entre otras, cuando suplementen vitamina D, suplementenlo con vitamina K2 para que se absorba. La vitamina D sin vitamina K2 no se absorbe. Para que la vitamina D se absorba necesitamos vitamina K2. Y cúrcuma, que es un antioxidante por elección que está en unos alimentos como el brócoli, por ejemplo, la cebolla, el ajo, la miel, las uvas, hay cúrcuma. Y la cúrcuma lo que hace es ayudar a diferenciar una célula entre osteoblastos, o más bien, ayudar a que se favorezca la actividad osteoblástica, o sea, formación de hueso. Activar osteoblastos, disminuir osteoclastos. Esta es la pirámide antiinflamatoria que existe. La base de la pirámide son los oligoelementos y las proteínas. Y dentro de esos oligoelementos y las proteínas está el selenio, el zinc, el cobre, el manganeso y los polifenoles, el té verde. Esa es la base de la antioxidación, eso es lo que nosotros deberíamos de consumir todos los días. Y si yo empiezo a subir, aquí tengo la vitamina E, la vitamina C, los flavonoides, la vitamina A, y aquí está la cúrcuma, que no la puse ahí porque esta gráfica no es mía, no la puedo modificar sin permiso, pero sí les puedo decir que aquí está la cúrcuma. Y básicamente la curcumina, que es el producto fuente de la cúrcuma, es la curcumina, que es la que mejor se absorbe y que es la que mejor me va a favorecer esa actividad osteoblástica versus osteoclástica. Luego viene el glutatión y coenzima Q10, que yo creo que ustedes saben bastante coenzima Q10 y la utilizan. Ese es el boom hoy día, coenzima Q10. Energía para la mitocondria, funciona en falla cardíaca, cuando hay pacientes ya tiene depletor con diuréticos y tiene beta bloqueadores y todo, vitamina, la coenzima Q10, hay trabajos en el Journal de Cardiología hace 6 meses, hay un trabajo sobre pacientes con falla cardíaca refractaria suplementados con coenzima Q10 que mejoraron la falla cardíaca. Y la punta del iceberg, que es la punta
de la antioxidación está el superóxido dismutasa y el ácido alfa-lipoico como antioxidante. Entonces, ¿para qué les traje esta gráfica? Para decirles que la base, que son los minerales, y el escalón que sigue, que es la cúrcuma, especialmente la curcumina, hacen parte de lo que vamos a hablar enseguida. Esto es para mostrarles una diapositiva sobre la función que tiene la vitamina C como inhibidor de los radicales libres de oxígeno, es un agente reductor, y cuando yo lo doy con vitamina E se estimula la función antioxidante. La función que tienen los minerales selenio, cobre, magnesio en la oxidación de las LDL y en proteger el ADN contra esas muertes precoces o el daño del ADN, y la función que tiene la quercetina y la cúrcuma, que no está aquí pero está hace parte de esto, y es la protección contra la oxidación. ¿Pero esto para qué? Pues para hablarles de un producto que tiene eso que acabo de mencionar. Tiene silicio orgánico, tiene colágeno hidrolizado, tiene citrato de boro, tiene extracto de cúrcuma que viene como curcumina, tiene los minerales que son zinc, selenio, magnesio, vitamina C y biotina, y es muy importante porque el niloma, junto con el Bellecoq, no se los hablo ahorita, no tienen maltodextrina. Recuerden que la maltodextrina es un carbohidrato en polvo que produce hiperglicemia, produce hiperlipidemia, o sea, aumenta el colesterol, y produce flatulencia. Pues, tal vez el paciente puede que no se dé cuenta de la hiperglicemia y la hiperlipidemia, pero yo creo que la flatulencia sí se da cuenta inicialmente, hasta que se hacen los exámenes. Es importante porque este niloma viene con harina de arroz integral como base, entonces no tiene edulcorantes ni maltodextrina, y eso es muy importante. Cuando ustedes formulen estos productos que vienen mezclados, miren, traten de no dar maltodextrina, genera muchísima inflamación. El fenómeno inflamatorio crónico de algunos pacientes son por maltodextrinas o por azúcares, en este caso un carbohidrato, ¿cierto? Que es el carbohidrato simple. Perdón, complejo, carbohidrato complejo. Entonces, este es niloma, que viene con sabor a naranja, viene de 5 gramos y la dosis es un sobre al día, que se mezcla en vaso con agua y se consume de inmediato. Aquí está el registro in vivo de niloma. Entonces, ¿qué es niloma? Es un regenerador funcional que se desarrolla para brindar un soporte integral para bienestar y vitalidad. La formulación realmente es clave para esta salud ósea, articular y piel, y les vine mostrando cómo se podría articular con todo el tema de los probióticos. Produce colágeno y elastina para el tejido conectivo y la estructura celular. Tiene un efecto antioxidante importante, mejorando pues toda esa apariencia y todo ese sistema inmunológico. Me pareció importante traerlo del silicio orgánico porque el silicio, a veces se nos olvida un poco esas funciones del silicio orgánico y tiene unas consideraciones bien importantes. El silicio es un oligoelemento esencial para la vida y es fundamental para el funcionamiento de las células. Sin silicio orgánico, pues las células no tienen un funcionamiento adecuado. Pero lo más importante del silicio es que estimula la formación de colágeno natural. O sea, no solo que aquí estamos dando colágeno tipo 1, sino que al dar silicio orgánico, esto va a estimular dentro del paciente la formación de colágeno, especialmente tipo 1. Pero miren, también activa los fibroblastos. Una de las cosas que mejor activa y pone a funcionar fibroblastos es el silicio. Y los fibroblastos, pues, con los queratinocitos, pues realmente, hoy que estamos hablando tanto de esto de antiedad, de envejecimiento y demás, pues aquí tienen ustedes una clave para trabajar con esto de antienvejecimiento. ¿Y dónde está, en qué funciona, en qué parte trabaja el silicio? En la matriz extracelular, en los vasos sanguíneos, tiene un efecto bien importante, porque al producir colágeno y elastina, ayuda a que el endotelio vascular se mantenga adecuado, una estructura adecuada. Obviamente trabaja sobre piel, pelo, uñas, cartílagos, articulaciones, tejido conectivo y hueso. ¿Qué es importante con el silicio orgánico de niloma? Es importante que el silicio del niloma es un monometilsilanotriol. ¿Y eso qué significa? Que el monometilsilanotriol
es una fórmula patentada de silicio microencapsulado que tiene mejor biodisponibilidad. Y ustedes aquí tienen una gráfica de un estudio donde se compararon diferentes formas de silicio, y aquí pueden ver la biodisponibilidad que tiene el silicio. Fíjense que el monometilsilanotriol tiene una biodisponibilidad muchísimo mayor que las otras formas de silicio, incluyendo el ácido sílico y demás. Entonces, esto es un beneficio grandísimo que tiene este silicio. Tiene más capacidad de absorción y por ende va a generar más formación de colágeno y va a tener mayor posibilidad de trabajar con sus beneficios que mencionamos. Hay un estudio que se lo recomiendo, es un poco viejo en el sentido de que fue en el 2009, pero es un estudio muy importante. De hecho, este gráfico viene en ese estudio. Es donde se demostró desde el punto de vista científico que el monometilsilanotriol tiene mayor biodisponibilidad y que este monometil se metaboliza en ácido ortosilícico, que es el que necesita el cuerpo para trabajar con una mejor asimilación. Entonces, esto hace una situación que diferencia este producto que es Niloma con otros silicios orgánicos que hay en el mercado. Por eso me parecía muy importante hacerle el comentario, porque pues uno generalmente no tiene, por lo menos a mí me pasaba, yo no tenía presente que el monometilsilanotriol era la mejor forma de absorción del silicio orgánico. Entonces, volviendo a la frase inicial, estrategias integrativas en salud preventiva, es muy importante que tengamos presente lo siguiente. Este es el intestino, más o menos con las cosas que acabamos de hablar, con todos los ejes intestino que hay: cerebro, hígado, corazón, riñón, piel, hueso, con todas las funciones que pueden ver ustedes ahí, que traté de tocar en este tiempo. Pero es muy importante, y esta salud intestinal entonces la asociamos muy bien con probióticos, ya con las características de los probióticos que acabamos de mencionar, y hablamos de Belle-Époque como un probiótico ideal de acuerdo a los estudios, y también a ChatGPT por si algún día los preguntan. Pero es muy importante que no olvidemos esta pirámide de la inflamación, o de los antiinflamatorios más bien, y que no olvidemos que la base son los oligoelementos, las proteínas y la curcumina, que entre otras, se me olvidó decirles que Niloma tiene la cúrcuma, no, sí se los dije, tenía curcumina, que es la forma activa de la cúrcuma, donde se absorbe mejor y tiene mayor efecto. Entonces, no olvidemos esto, porque si nosotros pensamos en salud integral, por eso dijimos estrategias integrativas, no pensemos solamente en el probiótico, ¿cierto? Sino que debemos pensar también en esto: antioxidación, suplementación. Y obviamente pues aquí cabe Niloma, que fue lo que acabamos de hablar, con todos los beneficios que tiene con colágeno hidrolizado, que tiene con el silicio orgánico en la forma activa, que tiene con la curcumina, que tiene con el citrato de boro, y que tiene con que es libre de maltodextrinas. Esa combinación, junto con la medicina de los estilos de vida, que cada vez hablamos más pero poco practicamos: ejercicio, el manejo del estrés, con todas las estrategias antiestrés que hay, el abuso de sustancias, un sueño reparador, las relaciones interpersonales, que entre otras cosas se ha demostrado que las relaciones, o sea, esto que estamos tratando de hacer aquí, interactuar, definitivamente es una de las cosas que más induce la producción de hormonas benéficas contra la enfermedad mental. Las relaciones interpersonales es una de las cosas que más impactan la disminución de problemas psiquiátricos. Entonces, si logramos conectar todas estas tres cosas: intestino como segundo cerebro, antiinflamación con suplementación, con todo esto que acabamos de hablar, y una medicina del estilo de vida, seguramente vamos a lograr esas estrategias integrativas para mejorar la salud de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un espacio para preguntas fáciles, ¿no? Las difíciles no hay tiempo, ¿no?
Muy buenas noches. ¿Cómo está de moda el tema de las vaginosis bacterianas? ¿Qué posibilidades del uso de Belle-Époque usado vaginalmente? Esa pregunta es excelente. Entonces, de manera intravaginal, los probióticos, yo les decía ahorita, lo que yo busco en dar probióticos para alguna indicación vaginal es mejorar el ácido láctico. Cuando yo pongo el probiótico intravaginal, excepto el Lactobacillus rhamnosus y el Acidophilus, excepto esos dos, los otros no van a mejorar el pH vaginal si usted los pone directamente. Toca darlos vía sistémica. Entonces, puntualmente el Belle-Époque hay que darlo tomado. Belle-Époque intravaginal, a pesar de que tiene Lactobacillus, Acidophilus y rhamnosus, no tiene efecto en mejorar el pH vaginal de esa manera. Tomado, sí. ¿Por qué? Lactobacillus, Acidophilus, rhamnosus y los otros que vieron ahí, plantaron y demás, pasan a través del tracto gastrointestinal. Cuando llegan al intestino, el Lactobacillus acidophilus empieza a producir ácido láctico. Y las células del epitelio vaginal, que tiene un epitelio columnar, se van a estimular la producción de ácido láctico. Entonces, intravaginal no recomendado, oral sí. Sí, miren, los probióticos utilícenlos por largo tiempo, generalmente 6 meses. Hay 6 meses. Los probióticos que se usan menos de 3 meses tienen pocos efectos, excepto algunas cosas agudas, como por ejemplo la diarrea inducida por antibióticos. Ese paciente hay que darle de 1 a 3 meses. Para enfermedades crónicas como la dislipidemia, hay que darla mínimo 6 meses. Y para algunos problemas intestinales, como por ejemplo síndrome de colon irritable, intestino permeable, SIBO, cuando van a usar probióticos, o enfermedad inflamatoria intestinal, esta regla, como me la enseñó un profesor, el probiótico hay que darla lo que dura un embarazo, 9 meses. Entonces ahí tenemos, y gracias por acordarme, tenemos un problema ahí, es que normalmente damos probióticos corto tiempo. Se tome probiótico un mes y no funciona. Entonces, en cosas muy agudas, mínimo 3 meses, en patologías crónicas, 6 a 9 meses. La primera sería, después de un tratamiento antiparasitario se recomendaría dar probióticos. Y la segunda, ¿cuáles serían, digamos, las sospechas en caso de que un paciente tenga síntomas como distensión abdominal posterior a la ingesta de probióticos? ¿Cuáles serían las posibilidades por las cuales se está presentando este síntoma? Bueno, entonces la primera pregunta, ¿cuál es que? Sí, entonces sí, yo sí les doy probióticos. Después de desparasitarlos les doy probióticos. ¿Por qué? Porque, aunque eso depende del antiparasitario que uno utilice, pero hay algunos antiparasitarios que tienen efecto antibacteriano, algunos antianaerobios, ¿sí? Como ocurre por ejemplo con el ceniazol, el metronidazol. Uno ahí mata también bacterias anaerobias que son protectoras. Entonces ahí yo doy probióticos y les doy probióticos 3 meses. Si utilizan otros, por ejemplo nitazoxanida tiene un efecto antibacteriano también, entonces también le doy, mejor dicho, en conclusión, cuando yo desparasito a un paciente le doy probióticos y le doy mucha diversidad de probióticos. Le doy Belle-Époque, algo que tenga 11 cepas y sobre todo que tenga Streptococcus thermophilus, que es uno de los que se barre con los antiparasitarios. Entonces sí se lo recomiendo. Y la otra pregunta es muy interesante, mucho más interesante que la primera, porque uno de los efectos secundarios de los probióticos es el estreñimiento. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con estreñimiento secundario a los probióticos, hay una enfermedad que hay que descartar ahí, que se nos pasa muy frecuente, y es el SIFO, síndrome de proliferación fúngica del intestino. O sea, es el SIBO, pero que no es bacteriano, sino antimicótico, fúngico, hongos. De hecho, es un diagnóstico
es una prueba diagnóstica en SIFO. Darle probiótico, hizo estreñimiento, hay que buscarle un SIFO. O sea, ese paciente o tiene candidiasis esofágica, o tiene Helicobacter pylori, o tiene candidiasis en colon. Es un SIFO. Resulta que el 25-30% de los... ¿Saben qué es un SIBO? ¿Todo el mundo sabe qué es un SIBO? ¿Alguien sabe que no es un SIBO para explicarle o para aclarar, no? El 25% de los pacientes que tienen SIBO no tienen SIBO, tienen SIFO. Y uno le diagnostica con un SIBO. Entonces uno le da rifaximina, le da probiótico, en algunos casos les da zinc, y el paciente después llega distendido, con flatulencia, con dolor y estreñido. Ese paciente no tenía un SIBO, tenía un SIFO. Entonces es un criterio diagnóstico de SIFO. Y cuando eso no pasa, lo que yo hago, o sea, cuando eso pasa, lo que yo hago es, o cuando tú consideras que el estreñimiento fue no por eso, sino por el probiótico, lo que yo hago es que se lo intercalo, un día promedio. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pregunta, la dosis de Belepoc y de Niloma debe ser a qué horas, en ayunas. Bueno, entonces, hasta ahora no hay estudios que digan los probióticos si se mejoran o si se inhibe el efecto si yo lo doy con o sin alimentos. De hecho, lo que ha venido pasando últimamente es que algunos probióticos se mejoran si yo los doy con, por ejemplo, con kéfir. Si yo les doy probiótico con kéfir, se mejora, pues mejora el efecto. Yo siempre recomiendo tomar el probiótico con los alimentos, o sea, estómago lleno. Yo generalmente digo a mi paciente, tómeselo, eso, almuerce, y después del almuerzo se toma el Belepoc. Y el Niloma generalmente yo lo doy en la mañana después del desayuno, o sea, ambas cosas las doy con el estómago lleno. Algunos probióticos que vienen en sobres, que no tienen 10 cepas como esta, que tiene 11, pero algunos probióticos que tienen 2 o 3 cepas, que vienen en sobrecitos, no los diluyan en agua, porque si los diluyen en agua, el agua, recuerden que es H2O, y el agua se metaboliza en 2 moléculas de hidrógeno, una oxígeno, y el hidrógeno mata las bacterias, produce una acidosis dentro de la bacteria y la mata. Entonces, esos probióticos que vienen con 2 o 3 moléculas probióticos, recomiendan a tomar con cepas. Gracias. Recomiendan a tomar con kéfir idealmente o con yogur. Entonces, en conclusión, Niloma y Belepoc yo lo recomiendo con estómago lleno. No sé si hay alguna recomendación de parte del laboratorio en cuanto a eso. Nosotros tenemos varias, digamos que, indicaciones a la hora de la dosificación y la toma, pero está sujeta, por supuesto, también al criterio médico, teniendo en cuenta que los pacientes se tratan de una manera individual. Normalmente la ficha técnica nos dice que se debe diluir en agua al clic, ¿verdad? Pero también depende del paciente, ¿cierto? Y cuál es la mejor forma en la que el paciente lo tolera. Porque hay pacientes, incluso tenemos pacientes que lo toman directamente, se toman el sobre, no lo diluyen y se lo toman. Hay pacientes que lo diluyen en agua, o hay pacientes que lo diluyen en otro tipo de jugos no ácidos, ¿verdad? O como lo recomienda el doctor. Entonces, la forma farmacéutica de Belepoc está diseñada para trabajar con el criterio médico. Ok. Bueno, normalmente la primera indicación nos dice que se debe tomar después de la última comida, una hora más o menos, o sea, en horas de la noche. Pero también hay recomendaciones que nos indican que el paciente debe intercalar los horarios. El primer mes en la noche, el segundo mes en la mañana. O también tenemos la casuística de varios médicos que nos dicen que lo dan en las horas en las que el paciente presenta una sintomatología aguda. Hay pacientes que incrementan su sintomatología después del almuerzo, otros que normalmente es en la mañana y otros en la noche. Entonces, tiene que ver mucho con el criterio que ustedes tienen a la hora de formular al paciente.
Sobre todo pasa con los niños, doctora, que no se les puede dejar. Importante también, hay algo que nosotros les queríamos mencionar, como lo decía el doctor, nosotros estamos libres de edulcorantes, maltodextrina, y el sabor que ustedes encuentran tanto en Belle Époque como en Niloma, Belle Époque cereza y Niloma naranja, vienen los extractos aromáticos de la planta, ¿sí? Y así lo pueden comprobar ustedes en el registro. Y Niloma, volviendo al tema de la dosificación, normalmente se recomienda 20 minutos antes del desayuno disuelto en agua, o también se puede en batidos verdes, en un batido de papaya. Nosotros tenemos pacientes y tenemos médicos deportólogos que prescriben Niloma como preentreno, ¿verdad? Y además, como tenemos una cantidad importante de silicio, de selenio, perdón, el selenio le da energía al paciente también. Y el silicio y los minerales que tenemos, además también tenemos zinc y tenemos magnesio, normalmente trabajan muy bien en el día. Ahora bien, también está sujeto al criterio médico, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que hay pacientes que están polimedicados. Normalmente hemos visto que los mejores usos a Niloma se dan en ayunas y Belle Époque en la noche, pero como les digo, está diseñado para que sean ustedes, según la individualidad del paciente, los que decidan. Sí, sí. Sí, sí, de hecho yo lo hago así. Yo les pongo el Belle Époque en la mañana y el Niloma en la tarde y me ha ido muy bien, pues no ha habido problema. Hay que individualizar el caso. Hay algunos pacientes que por alguna razón toman el probiótico en la mañana y les da algo de distensión. Exacto, pirosis. Entonces yo les pongo el Niloma en la mañana con el desayuno 20 minuticos antes. Incluso esos pacientes que toman té verde en la mañana, yo les digo que lo diluyan en el té verde, que tiene más efecto antioxidante, y el resveratrol con todo esto funciona muy bien. Y en la tarde les doy el Belle Époque. O sea, tienes que individualizar al paciente. La ventaja es que ambos, tanto Niloma como Belle Époque, no se ven disminuido su efecto, ya sea en ayunas o con el estómago lleno, que hay cosas que sí, o sea, ejemplo, la levotiroxina, pues no la podemos dar con el estómago lleno, pero aquí no, aquí tú individualizas al paciente y dependiendo de lo que buscan, lo que decía Ana María, los deportólogos lo utilizan antes del entrenamiento y en ayunas, precisamente para tratar de mejorar la energía. Entonces, de pronto en el deportista sí sería ideal utilizarlo antes del desayuno. Doctor José Iván, en obesidad o sobrepeso, ¿cuál cepa o cuáles cepas son las más indicadas? Las más indicadas en obesidad es Bifidobacterium. Lo que uno tiene que buscar en obesidad es suplementar Bifidobacterium. Ahí ustedes vieron que hay el Brevis, el Longum, el Bifidum. Entonces, en general, Bifidobacterium y Akkermansia mucinífera. Recuerden que Akkermansia se aumenta dando prebióticos, o sea, dando alimentos que mejoran Akkermansia, porque no tenemos probióticos con Akkermansia. Pero si usted da Akkermansia con prebióticos y con una alimentación rica para Akkermansia, más Bifidobacterium, en este caso Belle Époque, que tiene 4 Bifidobacterium, eso es lo que uno busca en obesidad. Y tomado en ayunas, de pronto hace Yo más efecto. lo he usado con estómago lleno. Realmente lo que yo he visto es que la tolerancia les va mejor con estómago lleno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues de parte molecular farmacéutica y alternativa, no, sino sobra decirles que muchas gracias. Isabel pues va a darles una información ya para finalizar este evento y les agradecemos profundamente el espacio que nos dieron. A ustedes muchas gracias. Bueno, nada, decirles a todos que hacen parte de la familia Alternative. Son muchos los médicos que se encuentran acá, que nos han acompañado en cada una de las actividades que hacemos
dentro de Alternative y también fuera. Entonces nada, para ustedes, de parte del equipo Alternative, un aplauso, decirles que muchas gracias, que en sus mesas se encontraron unos frutos secos y era en honor, no se los dije al principio, para celebrar el amor y la amistad. Alternative siempre se hace presente en esa fecha, pero no lo hicimos en sus consultores porque sabíamos que iban a estar acá con nosotros acompañándolos. Ustedes saben que hacen parte de nuestro corazón, con mucho cariño y con mucha gratitud siempre por elegirnos y por permitirnos hacer parte del camino de sus pacientes. Gracias, y allá los esperan en la mesa los jóvenes para que aprovechen hoy la promoción que tenemos con los dos productos. Hay promoción del 10, del 15 y del 20% solo por hoy. Entonces, por favor, aprovechen. Muchísimas gracias. Feliz noche. No, espera un momentico. Tengo que rifar esto y hay que tomar la foto del ganador. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a rifar 2 regalos de parte del Centro Diana Espinosa? Los 2 regalos son 2